paciente de 70 años, taxista, y consulta por haber realizado un control en una posta sanitaria de glucemia y le informaron que este valor era elevado. Como único antecedente, refiere de hace 5 años, está medicado con enalapril, 10 miligramos 2 veces por día. Una madre fallecida por ACV, que padecía diabetes tipo 2, un padre fallecido por enfermedad cardíaca, que no recuerda cuál, y al examen físico de esa primera consulta, estaba orientado en las 3 esferas, no presionaba enfermo, tiene una tensión arterial, una sistólica de 150 y una diastólica de 85, una frecuencia cardíaca de 82, un peso de 78 kilos, una talla de 1,68, un índice de masa corporal de 27, un soplo sistólico 2 en 6 en foco aórtico, edemas bivalvulares 2 en 6 y venas varicosas en ambas piernas. Es un paciente que pueden tener cualquiera de ustedes, ¿sí? Bueno, ¿cuáles serían las cosas que ustedes harían o le pedirían, le solicitarían? ¿Qué otra cosa más del examen físico quisieran ver? ¿Qué? Es un paciente habitual, creo que ustedes hacen geriatría, sus consultas, hacen consultas particulares, hacen consultas o hacen internaciones. La mayoría de ustedes que hacen consultas en consultorio, también tienen pacientes internados. Las dos cosas, bien. Pero este es un paciente como bastante habitual que nos viene a la consulta, ¿sí? La hipertensión es una de las causas como bastante frecuentes de consulta. ¿Todos médicos generales? ¿O alguna especialidad aparte? Son médicos generalistas. Buscan la especialización en medicina familiar y en la población de adultos mayores habíamos hablado que es la mayoría. Bueno, por lo menos, no sé de dónde son, pero por lo menos acá en Buenos Aires, el 80% de la consulta que uno tiene como médico generalista en el consultorio es de pacientes adultos mayores y también en el hospital. En realidad, es más la consulta que tienen los médicos de geriatría que nosotros como clínicos, ¿sí? En general. Una rutina de laboratorio actual. Bueno, bien. Y el aparato respiratorio sin hallazgos, porque se tiene edemas de amartía. El aparato respiratorio sin hallazgos. Una interconsulta con cardiología. Espere. Vamos con lo que haríamos nosotros. ¿Por qué una interconsulta con cardiología? Y porque es un paciente diabético, aparentemente hipertenso. No. Sí, no sé si es diabético todavía. Bueno, pero ya le decimos al cardiólogo que lo vea. Bueno, a ver, ¿para qué estamos? Si ustedes van a ser médicos generalistas en un lugar que en teoría no tienen especialistas. O medicina familiar, ¿no? O sea que la derivación no es inmediata. No veo al paciente, no lo conozco y lo derivo. En realidad... No, además tiene que tener un poco acceso a los especialistas porque no están en el lugar de residencia del paciente y tienen que hacer kilómetros. Exactamente, y por ahí tienen que abonar también, ¿no? Sí. Que eso que por ahí con uno no lo hace y con el especialista tiene que abonar la consulta, que también es una dificultad por ahí, ¿no? Es así. Yo creo que lo primero que uno tendría que hacer cuando hablen, digan quiénes son y de dónde vienen, así entonces nos vamos conociendo. Yo soy de Paraná, Entre Ríos, yo trabajo en un centro de salud y tengo este tipo de consultas habitualmente. Y bueno, yo como primera instancia el paciente le diría que bueno, que para corroborar si tiene problemas con el azúcar hay que estudiarlo si él realmente es diabético. Que tiene un factor predisponente porque tiene un familiar de primer grado con diabetes, por lo que yo sí estaría medicado a estudiarlo y hacer una prueba, al menos una glucemia en ayuno, una prueba de tolerancia a la glucosa, Bien. para saber dónde estoy parada y de ahí ver el riesgo que tiene el paciente y que... Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa más le pedirían? ¿Posibilidades? Un control de su tensión arterial diario para ver cómo maneja su presión Bien. arterial. Bueno, acuérdense que es un taxista, ¿no? No sé los taxistas de sus lugares cómo son. Los de acá son bastante abandónicos en general, ¿no? En todas partes, te putean, No es eso, te digo que son bastante abandónicos. Trabajan 12 horas diarias. Comen un sanguichito. Comen un sanguichito, una empanada, un patty, ¿no? Eso así. Bueno, bien, un control de TDA diario. Vamos a intentar. Un perfil lipídico porque tienen sobrepeso. Urea y creatinina inicialmente. Bien. ¿Está hipertenso? Sí. Bien. ¿Está obeso o no? ¿Todavía obeso o no? En realidad tiene sobrepeso. Diríamos que está obeso y tiene un índice de masa corporal mayor de 30. ¿Sí? Bueno. ¿Y
tiene, aparte desde el punto de vista del examen físico, tiene un soplo sistólico. Y edema en miembros inferiores, pero también tiene venas mariposas y es un taxista que está todo el día 12 horas sentado, ¿no? Hay que ver si... Uno puede pedir, si tiene un soplo sistólico, uno en general intenta pedirle un ecocardio, ¿no? Porque ya está, uno tiene que descartar qué cosa con un soplo sistólico. Claro, si eso es por una esclerosis de la válvula aórtica solamente, sin trastorno de la función, ¿no? O si tiene un deterioro de la función, o sea, si tiene una estenosis. Bueno, digamos, acá tenemos. El señor tiene glóbulos blancos de 8.300, glóbulos rojos de 5.200.000, un hematocrito de 42, una hemoglobina de 13. Hay una cosa que no preguntamos, que no estaba en el examen físico, que es si era... Fumador. Sí. Y seguramente si no lo puse porque no fumaba, si no iba a... Pero es raro que la gente no fume. ¿Por qué dicen que es importante? Vamos Hay a factores hablar de la cosa. Tiene como otro factor más, tiene la obesidad, tiene la hipertensión y el sobrepeso, y el sedentarismo sería como la cuarta, ¿no? El cuarto factor de riesgo, o el quinto en realidad. Bueno, una hemoglobina de 13, un volumen corpuscular medio de 87, una urea de 50, una creatinina de 1,18, un filtrado glomerular de 61 mililitros por minuto, un colesterol total de 2,13, un HDL de 50, un LDL de 143, un riesgo cardiológico de 4,26, una orina química negativa para proteínas. Si quieren venir y sentarse por acá, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Bueno, como dice, estamos viendo un paciente que es un taxista de 70 años que tiene sobrepeso, que estaba con 145-80 de TA y le habían dicho que por ahí tenía aumento de su glucosa en ayunas. Y bueno, estábamos viendo qué le pedimos, ¿sí? ¿Qué le pedimos? ¿Qué cosas solicitamos a este paciente? Y qué es lo que encontramos. Tiene un sedimento con eritrocitos de 2 células, leucocitos 4, una glucemia de 115 gramos por decilitro. Le pedimos un ecocardio porque tenía soplo sistólico y encontramos que tiene una disfunción diastólica moderada, una esclerosis de la válvula aórtica, una aurícula izquierda de 42 milímetros. ¿Se acuerdan que el valor normal es, si se recuerdan, pero es hasta 40? ¿Sí? Una pared posterior de ventrículo de 11 milímetros, con un valor normal, algunos hasta 9 y algunos hasta 10. Una función sistólica del 60%, está normal. ¿Sí? Válvulas sin regurgitación ni estenosis. Y con ese antecedente, que el señor tenía hipertensión, que le habíamos tomado en ese momento hipertensión, decidimos pedir una ecografía renal. ¿Sí? Como tiene un riñón derecho de 120, 54, 32, con una cortical de 12, y un riñón derecho de 123, 60, 29, con una cortical de 13, sin litos ni se observa dilatación pilocaliciana. Uno sería izquierdo y el otro es derecho. Ah, perdón, sí, los dos igual. Uno y uno. Uno y uno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encuentran ustedes aquí? Que por ahí tendríamos que ver. No, función sistólica es similar a fracción de eyección. Fracción de eyección, es lo mismo. Es 65% más el valor normal. No, hasta 50 es normal. Sí, es normal. Sí. Bueno, ¿qué encontramos acá que tendríamos que ver? O que tendríamos que tener cuidado con el señor. El valor de filtrado glomerular. El factor está como en el límite, ¿no? ¿Qué valores tienen ustedes de referencia para el filtrado glomerular? ¿Cómo? Mayor a 60. Claro, el punto de corte sería 60. Si uno tiene mayor de 60, estamos bien. Menor de 60, hablamos de enfermedad renal, no hablamos de insuficiencia renal. Hablaríamos de insuficiencia renal con un punto de corte de ¿cuánto? Menor de 30. ¿Sí? Cuando tenemos de entre 60 y 30 decimos que el paciente está en una enfermedad renal. ¿Sí? Ahí también tendríamos que ver cuál es la relación a veces
en los pacientes diabéticos la relación albúmina-creatinina que tiene en orina o la relación proteína-creatinina que hay en orina. Si es mayor de 30 en la albúmina creatinina de orina del paciente diabético, se dice que si esa relación es mayor de 30, que tiene ya enfermedad renal. ¿Sí? Y si tiene mayor de 300 en el no diabético, entre la proteína y la creatinina de orina, se dice que tiene enfermedad renal. ¿Sí? A pesar de que el clearance no esté alterado o no esté menor de 60. Por ahí es importante siempre pedir a aquellos pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, la microalbuminuria, ¿no? Que no es que sea una albúmina chiquita, porque la albúmina es la albúmina, no es la misma albúmina de siempre, sino que los valores que uno encuentra en la orina son pequeños, por eso se habla de microalbuminuria. El valor normal, ¿se acuerdan hasta cuánto era? 30 miligramos en 24 horas, ¿sí? ¿Está? Igual eso no importa que uno no se lo acuerda de memoria, siempre tiene las referencias, ¿sí? Pero son cosas que por ahí uno tiene que pedir en aquellos pacientes que son hipertensos y que son diabéticos, que tiene que tener seguimiento de estos valores, como para saber qué pasa con la función renal. Y más en los pacientes adultos mayores, que es lo que en este momento estamos viendo, ¿sí? En los adultos mayores justamente hay muchas veces que tienen fallo renal estadio 5 y no tienen microalbuminuria. También, es cierto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en los riñones de los pacientes adultos mayores? En general tenemos, alteraciones estructurales del glomérulo, generalmente aumenta y disminución de peso. Este señor tenía valores, no tenía riñones pequeños, pero sí hemos visto que tiene una cortical, vieron que la cortical tenía un valor de 12, ¿no? Está pequeña, digamos, está disminuida, la cortical generalmente en un valor de 15, 14, 15. Este señor tenía 12 en uno y 10 en otro. Eso nos está hablando que la cortical está disminuida. ¿Ustedes se acuerdan anatómicamente que hay en la cortical? Los glomérulos, ¿sí? Que no son los que van a cumplir la función de filtración. Entonces, tenemos disminución de pesos, disminución del número de nefrones, disminución del número de glomérulos. Hay esclerosis del ovillo glomerular, como hay esclerosis en todas las pequeñas arterias, también hay esclerosis del ovillo glomerular. Aumento de las células mesangiales, que son las que están en el medio del glomérulo, ¿sí? Y engrosamiento de la membrana basal, y también hay fusión de podocitos y aumento de los poros de filtración. Por eso a veces hay microalbuminuria en los pacientes adultos mayores. ¿Cómo? ¿Puede llegar a nefrosis? Sí, puede haber, pero es raro. Realmente eso es cuando hay una glomerulopatía con afectación de las membranas basales, que ya hablaríamos de otro proceso, que no es el paciente del envejecimiento normal del riñón. Bueno, entonces, como se observa glomerulosclerosis, acuérdense que tenemos disminución del filtrado glomerular de 1 mililitro a partir de los 30 años. Nosotras sin eso estamos. ¿Sí? Bueno, y también hay disminución de la reserva renal en un 40%. ¿Qué hablamos cuando decimos de reserva renal? Si uno hace una dieta o un aumento, una ingesta excesiva de aminoácidos, de proteínas en la dieta, el riñón del adulto joven tiene capacidad de aumentar su filtrado glomerular, ¿sí? Lo que pasa con este paciente, los pacientes mayores, ese aumento de proteínas de la dieta van acompañados, no van a ser reabsorbidos a nivel de los túbulos y van a ir acompañados de sodio. Y cuando normalmente encuentran que hay aumento de sodio a nivel del túbulo distal, hay un reflejo que se llama túbulo glomerular que hace que aumente el filtrado glomerular. En el caso del adulto mayor, esa reserva no está, no tiene esa capacidad de aumentar el filtrado glomerular con una cantidad excesiva de proteínas de la dieta, ¿sí? Eso se habla de reserva renal. Entonces, ¿cómo es que vamos a medir? ¿Qué fórmulas vamos a usar en el adulto mayor para ver cuál es el filtrado glomerular que tiene? A veces no es que le pedimos orina, a veces podemos pedir orina de 24 horas, pero a veces no es necesario pedir orina de 24 horas para poder medir el clearance, ¿no? Renal, y tenemos las formulitas que nos ayudan en el consultorio o en internación. Por ahí en internación es más fácil poder pedir orina 24 horas, pero por ahí a alguien que viene a consulta y ya nos trae el laboratorio, por ahí es bastante difícil decir, bueno, vuelva, junte orina de 24 horas, que tiene incontinencia, que tiene nicturia, que tiene que despertar a la noche, juntar la orina, todas esas cosas que pasan frecuentemente en los adultos mayores, y cuando dicen, junte orina de 24 horas, y dice,
seguramente alguna pierden, ¿no? Porque no alcanzan a llegar al baño. Bueno, entonces esas pueden ser las fórmulas que usamos habitualmente para medir el clearance. La MDRD, no sé si en el laboratorio que ustedes manejan, a veces viene una que se llama CDK-EPI, ¿sí? Que ya viene en el laboratorio que te da el filtrado glomerular, que es una fórmula mejorada de esta que es de la dieta modificada de los enfermos renales, que sería la primera, ¿sí? Es la que está usándose en general en todos los pacientes, ¿sí? Si uno tiene dudas y quiere usar algo más antiguo que está más validada, puede usar la de Crocop, ¿sí? La de Crocop lo que tiene es que sobrevalora la insuficiencia renal, o sea, nos va a dar un valor menor de filtrado glomerular que el que realmente el paciente mayor tiene. Pero a veces eso nos conviene, porque nosotros tenemos que siempre, cuando le damos medicación, y que eso es mejor que uno sobrevalore la insuficiencia renal por la medicación que le va a dar y no hagamos más nefrotoxicidad sobre todo, ¿sí? Y después hay una que es la de Salazar, que es para pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor de 30. ¿Por qué usamos esta fórmula del adulto obeso? Porque el paciente obeso tiene mucho más masa grasa y no masa magra, no tiene tanta proteína. Entonces, el clearance por ahí no lo mide por las proteínas y por el peso, que es el peso proteico que el paciente tiene, en este caso lo que tiene es más grasa, ¿sí? Entonces por ahí se puede usar esa. Si ustedes conocen la guía de Sanford, bueno, en las paginitas de atrás está esta fórmula, la de Salazar, para pacientes obesos. Y acá les pongo, si quieren, de dónde pueden sacar, como para tener en el teléfono, las diferentes fórmulas y hacer un cálculo. ¿Cuáles aconsejás vos para su consulta? Mira, en el italiano están usando, pero que eso es más difícil, yo siempre uso la Crocop. Claro, nosotros somos de esa generación, pero Por yo pregunto cuál es la mejor. No, bueno, por eso te hablamos. La CDK-EPI es la que ya a veces en algunos laboratorios que ya te vienen, vos pedís urea creatinina y te viene la filtración glomerular ya calculada por ellos, ¿sí? Pero si la de Crocop o la de MDRD, que también se usa, que es más moderna, digamos, ¿sí? Pero teniendo eso en cuenta que por ahí la MDRD te da como una mejor función renal que la de Crocop. Si no, sacás las dos y te hacen un cálculo estimativo, ¿sí? En estas páginas que entre uno pone peso, altura, femenino, masculino, de raza blanca, que yo, y te salta la fórmula con la urea y la creatinina en el peso. Te salta, ¿sí? Bueno, a ver, seguimos con este señor taxista que habíamos visto. El paciente consulta, o sea, que este señor tenía ¿se acuerdan que tenía un clearance de 60? Por lo tanto es compatible con lo que habíamos hablado de disminución del filtrado glomerular de 1 mililitro por año a partir de los 30, ¿no? Calculando que uno tiene un clearance de línea de 90, ¿sí? Habían pasado 30 años de los 30, tenía un filtrado glomerular aceptable para la edad, ¿sí? Bueno, el paciente consulta 2 años después y relata episodios de hipertensión que por guardia médica le indicaron agregar hidroclorotiazida 50 miligramos día, que toma en forma regular desde hace 12 meses. Al examen físico encontramos que tiene una TA de 110/60, una frecuencia cardíaca de 84, gracias, peso de 68 kilos. Y trajo un laboratorio que nos acompañó, donde tiene un sodio de 129, un potasio de 5, un cloro de 95, una urea de 50, una creatinina de 1,35 y un filtrado glomerular de 52.2 con un hematocrito de 42 y una hemoglobina de 13. Bueno, ¿qué les parece? El filtrado empeoró. El límite de hipercalemia, potasio 5. Una disminución de sodio, aumento de potasio y una disminución de sodio. Bueno, ya tenemos disminución. Claro, tenemos un sodio bajo, ¿sí? Es una patología bastante frecuente en adulto mayor, ¿sí? No tanto los que están en domicilio, sino los que están institucionalizados en hogares, como las internaciones, ¿sí?
internaciones agudas, digo yo, ¿no? Y hubo un clearance de creatinina que, un filtrado glomerular que le bajó 10 puntos, ¿sí? En 2 años. En 2 años, sí. Bajó el peso 10 kilos el señor. ¿Se quedó sin trabajo o puede ser que hizo la dieta adecuada? No sé. Bueno, entonces, primero habíamos visto qué pasaba con el glomérulo, que teníamos glomerulosclerosis y eso nos daba una disminución del filtrado glomerular y a veces podía dar microalbuminuria, también del paciente mayor. Y ahora tenemos que ver qué es lo que pasa en el tubo la médula, ¿sí? Como siempre, desde el punto de vista anatómico, tenemos engrosamiento de la membrana basal tubular, aumento del tejido intersticial medular y fibrosis y atrofia de los túbulos, ¿sí? Bueno, a nivel de función tubular pasan algunas diferentes cosas en diferentes lugares. Tenemos una buena concentración de eritropoyetina. Vieron que el señor nunca tenía hemoglobinas bajas. ¿Nos sirve la hemoglobina para saber si el paciente tiene insuficiencia renal o no? Viene un paciente con una urea de 100 y una creatinina, por ejemplo, de 2 y tiene una hemoglobina de 13. Y el señor no es fumador. ¿Nos sirve tener una hemoglobina normal para determinar si esa insuficiencia renal es aguda o crónica? Sí nos sirve, porque en realidad cuando tenemos un clearance disminuido, sobre todo la eritropoyetina siempre se va a modificar cuando el clearance es muy bajo, siempre es menor de 30. Si viene un paciente que tenemos la duda, está internado y tenemos la duda si es insuficiencia renal, es una crónica reagudizada o una aguda, la hemoglobina nos ayuda a pensar si es crónica o no. Si una hemoglobina baja y el paciente no sangró y se alimenta bien, sabemos que no tiene déficit de hierro, ni de B12 ni de fólico, uno puede pensar que esa insuficiencia renal es crónica y que en ese periodo, en ese momento, que cuando uno lo interna, tuvo una reagudización porque no comió lo adecuado, porque estuvo tomando alguna sustancia nefrotóxica que hizo que entrara en insuficiencia renal aguda. O se deshidrató. O sea, por eso, si hacía mucho calor, hacía 40 grados, o tuvo fiebre y no tomó agua, o bueno, no sé, estuvo todo el día dando vueltas y no tomó, o nada. Bueno, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces, digamos que dentro de las funciones tubulares, la formación de la eritropoyetina está dentro del yuxtaglomerular, ¿sí? De ahí nos informa qué cantidad de glóbulos rojos pasan y la eritropoyetina da la información adecuada para formar médula ósea, forme más, glóbulos rojos no. ¿Sí? En este caso, no hay mucha alteración en el adulto mayor de la eritropoyetina. Bueno, en el túbulo proximal, digamos que ahí se ve que tenemos reabsorción de fósforo, de ácido úrico, de sodio, que se mantienen estables. El túbulo proximal está bueno, no se deteriora y no trae alteración. El problema es en el asa de Henle, ¿sí? Lo que tenemos allí es que en ese lugar del asa de Henle es donde en realidad uno tiene la capacidad de formar orinas diluidas o concentradas, ¿sí? El sodio que se reabsorbe ahí, el magnesio, el calcio, que en general se reabsorben en ese lugar, se hace por medio de cotransportadores, o sea, sustancias que ayudan, elementos que ayudan, ¿sí? Al sodio, al potasio, al magnesio, al calcio a reabsorberse, que en los adultos mayores esos contraportadores están disminuidos. Por lo tanto, el sodio, que realmente se tendría que reabsorber allí, no se reabsorbe y siempre va acompañado con agua. Va acompañado por agua, ¿sí? Eso hace que haya disminución de la reabsorción de sodio y disminución en la capacidad tubular de tener agua libre, ¿sí? Eso también hace que la médula en ese momento sea menos hipertónica. Entonces eso nos trae un desbalance de todo el funcionamiento del riñón. Si tenemos una médula que es hipertónica, esa no va a absorber, si tenemos una médula, hipotónica, no va a reabsorber los solutos que necesitamos para mantener un equilibrio osmótico de la orina, ¿sí? También en el túbulo distal hay una alteración de dos hormonas que tenemos, de la aldosterona, ¿sí? Que la aldosterona, ¿qué es lo que hace? Reabsorbe sodio y elimina potasio. En este caso van a pasar las dos cosas diferentes. Va a disminuir la reabsorción de sodio y va a aumentar la reabsorción de potasio, ¿eh? Porque hay como menor respuesta a la aldosterona.
Y también hay menor respuesta a la vasopresina u hormona antidiurética, ¿sí? O sea que si el paciente quiere tener antidiuresis porque está deshidratado, no va a poder hacerlo. O sea, tiene esa incapacidad tanto que si tiene mucho líquido no lo puede sacar y si tiene poco líquido no lo puede retener, ¿sí? Entonces, el paciente, ¿a qué lleva esto? Que el paciente se deshidrate más fácilmente y por lo tenga hipotensión, haga caídas y tenga hiponatremias. ¿Y las hiponatremias a qué nos lleva? ¿Alguien sabe qué pasa cuando uno tiene hiponatremia? Tiene un síndrome confusional en general, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado cómo vamos a manejar esa hiponatremia. Porque podemos acusar edema cerebral, edema del bulbo de protuberancia, que puede ser a veces definitivo, con deterioro del sensorio en forma definitiva, ¿sí? Entonces es importante a los pacientes que nosotros tratamos y que en general sería bueno no darle diuréticos, porque el paciente ya tiene como una liberación de sodio, tiene como una natruria espontánea por este problema del túbulo, ¿sí? Tanto del túbulo del asa de Gardner como del túbulo distal, que no tiene esa capacidad como para retener sodio, ¿sí? Vieron que dice, háganle dieta baja en sodio, todo el mundo uno le dice, tiene que hacer, es hipertenso, no coma sal, no coma sal, no coma sal. En los pacientes adultos mayores, sobre todo en los mayores de 80 años, no sé ustedes, pero acá en la capital federal tenemos muchos pacientes mayores de 80, pacientes de 90, pacientes casi de 100, que viven solos, que se manejan solos, que son totalmente autoválidos. Bueno, en esos pacientes, ojo con ser estrictísimos con las dietas hiposódicas, ¿sí? Porque ya tienen una diuresis de una natruria espontánea, ¿sí? ¿Podrías repasar el mecanismo en el asa de Henle, o sea, el mecanismo por el cual el sodio no se reabsorbe adecuadamente? Sí, para que quede bien grabado. El sodio no se reabsorbe porque en realidad necesitas como un mecanismo de transporte, no es un mecanismo que pasa pasivamente el sodio adentro del túbulo, adentro de la médula, necesita transportadores. Esos transportadores están muy disminuidos, por lo tanto el sodio no se reabsorbe a ese nivel, ¿sí? Se elimina con agua, ¿sí? ¿Está? Se elimina con el agua y no se puede reabsorber. Esa médula también va a ser hipotónica, por lo tanto, y si hay un mecanismo pasivo de reabsorción no lo va a haber, ¿sí? Y tampoco hay a nivel de los colectores, que es donde se reabsorbe mayor cantidad de agua libre, tampoco va a haber, porque esa médula también, lo que pasa que en los colectores o en el túbulo distal, lo que ocurre también que ahí se reabsorbe el ácido úrico, que también tiene dificultad de reabsorberse el ácido úrico. Entonces la médula está todavía más hipotónica, ¿sí? Entonces el agua libre que se tendría que reabsorber en los distales tampoco se reabsorbe. Y por eso los pacientes tienen nicturia. ¿Viste? Dicen, me levanto a la noche, tengo ganas de orinar 3 veces por día. Y en realidad es porque tienen mayor diuresis, tienen como una, están liberando agua porque no pueden concentrar, no tienen esa capacidad de concentrar. Usted le dice, bueno, no tome agua a partir de las 7. Pobre, por más que no tome agua a partir de las 7, de las 6, va a seguir teniendo nicturia por esta incapacidad del riñón de hacer orinas concentradas, ¿sí? Imagínense esos pacientes que uno les prescribe la dieta hiposódica y que tome abundante líquido para estar mejor hidratados, se obsesionan con el tema y tienen una botellita en cada parte de la casa tomando agua y sin comer nada de sal, porque lo hacen al dedillo. Entonces, los cuadros de hiponatremia son el pan nuestro de cada día, con síndrome confusional, y con caídas, eso también te lleva caídas, y eso lleva a las fracturas como una bola de nieve, ¿no? Sí. Doctora, una pregunta. Yo soy paciente que a lo mejor hace 10 años que están con una dosis, por ejemplo, de 5 miligramos de enalapril. Sí. Llegan a los 90 y hacen estos cuadros de hiponatremia. ¿Es por la fisiología esta? Claro. Que vinieron 10 años bien Sí, controlados, seguro. Y de repente... Sí, en realidad a los pacientes muy, mayores, por ahí los priles no son las mejores drogas para bajar la hipertensión, si es que son hipertensos a esa edad. Bueno, puse ese ejemplo, pero me pasa en la consulta con otros medicamentos también. Sí. Este era el que más usaba. Sí, por eso no, salvo que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca dilatada con retención abundante de líquido, lo mejor es por ahí no darle solamente tiacidas, que son los que provocan mayor
alteración a nivel del sodio, sino darle lo que hace, la furosemida, que también se acompaña con agua, ¿no? Acompaña de menos sodio y más agua, ¿sí? Más agua libre, oral. Igual, los pacientes tienen como una débil respuesta a la furosemida, no en la cantidad, sino en el tiempo. Si uno a un adulto joven le da furosemida, a los 30 minutos ya tenés una respuesta. En los adultos mayores tenés que esperar como 2 horas para tener esa respuesta. Y pierden menos potasio que los adultos jóvenes cuando uno le da la prueba de furosemida también, ¿sí? Así que hay que esperar un poquito más con los pacientes, ¿sí? O sea que sería una elección antes de ponerle un tiético, una tiacida, darle furosemida. Sí. Y si ya está con tiacida, igual. Y si vos está con tiacida, vos ves que está hiponatrémico, en realidad es mejor suspendársela y fijarte que de otra manera podés manejarte, ¿sí? Salvo porque te digo, bloqueante cálcico si no tiene contraindicación. Pero hay ciertos niveles de natremia, ¿no?, que son tolerables, ¿no? Sí, lo que pasa es que si vos tenés un paciente que está lúcido, tiene 129 y está bárbaro, está bien, te lo manejás, porque se está acostumbrado con esa hiponatremia, es una hiponatremia crónica asintomática, que por ahí no se hace nada, ¿sí? Se controla, digamos, se tratan las hiponatremias que son sintomáticas. Si son asintomáticas, no las manejamos, salvo que tenga 124, estás ahí, bueno, no sabés, cuando no conoces al paciente y te viene, no sé, le haces preguntas de habitualidad y no te las sabe contestar bien, no sabes si es crónico o si es agudo. Esa situación puntual del paciente que está confuso, si no viene acompañado por alguien, no sabés si es nuevo o es viejo. Entonces eso tenés que tenerlo. Doctora, me consulta. También, por ejemplo, recién usted dijo que el Arapil no sería lo más adecuado. ¿Y qué sería lo más adecuado en un adulto mayor? Y en un adulto mayor, por ahí vos tenés que darle alguna cosa como algún bloqueante cálcico, si eso lo podés, te lo podés dar y no tiene contraindicación, ¿sí? Salvo que el paciente esté en insuficiencia cardíaca, porque, digamos, si está en insuficiencia cardíaca, el tratamiento de insuficiencia cardíaca es un PRI, ¿no? Pero podés dar la baja dosis, por ejemplo, con 2,5 miligramos de inicio y haces un control frecuente de la urea, de la creatinina, del sodio y de su función glomerular, porque si vos vemos que cae fuertemente varios puntos en el filtrado glomerular cuando vos le pusiste el enalapril, bueno, se lo suspendés y igual dentro de toda la terapéutica que vos tenés para la insuficiencia cardíaca tenés que darle beta-bloqueantes, ¿sí? También. O sea que podría ser esa una terapéutica, ¿sí? Acompañante. No le das la terapéutica completa a la insuficiencia cardíaca porque cuando le pones el PRIL deteriora la función renal o te da hiponatremia, ¿sí? Y otra consulta. Sí. En el caso, por ejemplo, de un paciente que tenemos una hiponatremia, o sea, tenemos alteraciones en el ionograma, se ha constatado todo, ¿cómo hacemos la corrección? Bueno, eso tenés una fórmula. En realidad, mira, está la fórmula y ahora en el último año se vio que la fórmula tampoco sirve porque a veces no es adecuada. Y lo que te dicen, bueno, que hagas 2 horas de un aporte de solución fisiológico controlado, ¿viste? Si el paciente tolera volumen, a las 2 horas haces un ionograma nuevo y ves cómo viene evolucionando. Lo que no podemos hacer es subirle más de 8 miliequivalentes de sodio en las 24 horas, porque eso te favorece el edema cerebral, ¿sí? ¿Y no le agregan ampollas de cloruro de sodio? ¿No le reponen? Sí, viste que daba la fórmula, ahora yo sé, no me acuerdo, que vieron que con esa fórmula a veces te pasabas. Claro. Te pasabas de darle sodio. Bueno, sí, te pasabas de la cantidad de sodio que le tenías que dar. Entonces ahora es así como medio artesanal, ¿viste? Vas viendo, tenés que controlar cada 2 horas con un ionograma nuevo y ver bien. Cada 2 horas Más personalizado, mejor. Sí. Sí, con la primera dosis a las 2 horas de haberle terminado la infusión, te vuelves a hacer. Después cada 6 horas. ¿Sí? El goteo sería 21 Y eso por ahí puede salir un poquito más alto, depende del paciente que tenga. Si el paciente tiene una dilatada, ¿viste? Te vas haciendo de 250, ¿viste? Haces un gotellito de 250 en media hora y ves qué pasa. Ahí sí, el paciente, por ejemplo, es un paciente que no podría tolerar volumen porque ya tiene niveles inferiores y sospecha. Bueno, una cosa, la hiponatremia puede ser con LEC normal, LEC disminuido, LEC aumentado. Si tiene LEC aumentado no le doy nada, lo que necesito es sacar el agua libre. ¿Entiendes? Si el paciente está sobrehidratado, está con insuficiencia cardíaca y yo tengo un sodio de 125, no es una hiponatremia verdadera, es una hiponatremia porque está hecho un globo de agua. Entonces lo que tengo que hacer es sacar el agua.
¿sí? Yo tengo una hiponatremia con un LEC disminuido, o sea que está deshidratado, le tengo que agregar todo. ¿Sí? Si tengo un LEC normal y tengo un sodio bajo, le tengo que agregar sodio. Eso es una evolución que yo veo cuando veo al paciente y lo evalúo en general. No porque miro el sodio y le corrijo el sodio solamente. ¿Sí? Tengo que ver el paciente y por qué tiene esa hiponatremia. ¿Sí? ¿Y con el potasio es similar también? Y con el potasio también. Imagínate que para vos reponer un punto, elevar un punto la cantidad de potasio, tenés que darle por lo menos 100.000 equivalentes. Entre 3 y 4, debe darle 100.000 equivalentes en el día. Pero uno también tiene que ver cuánto está perdiendo el paciente de potasio en la orina. Uno repone potasio, ¿no? Pero, ¿cuánto le repongo? En este caso le repongo lo que yo te estoy diciendo si necesito subir un punto de potasio. Pero también tengo que ver si el paciente no me está perdiendo 100.000 equivalentes por día de potasio en la orina, porque tiene una tubulopatía. Entonces también tengo que hacer, en el momento que me veo un ionograma en sangre alterado, también tengo que hacer un ionograma en orina, para ver dónde estoy puesto, dónde estoy parado, por qué está perdiendo potasio, porque le está dando diuréticos, porque no comió, cuáles son las causas de hipocalemia. Porque el paciente no come, puede hacer una. Porque está recibiendo diuréticos, puede hacer la otra. ¿Sí? Tengo que ver porque está recibiendo alguna droga, por ejemplo, anfotericina, que está internado y da una tubulopatía, o porque está recibiendo un tratamiento oncológico que te da una tubulopatía, como los cisplatinos, que te deterioran el túbulo y te pierde potasio y te pierde magnesio por el túbulo. Entonces tengo que ver cuánto pierdo para saber cuánto lo voy a reponer. Es como tener una canilla abierta y le saco el tapón a la pileta. ¿Viste? Eso lo tengo que ver, cómo lo repongo. Igual siempre hay formulitas que te ayudan a cómo reponer, ¿sí? Pero siempre es así. No podemos dar por vía periférica más de 30.000 equivalentes de potasio por vía periférica, le tenés que pasar en 2 horas porque si no, el paciente te queda sin venas. Y te va a reconocer a toda tu familia porque duele muchísimo, así que toda tu familia va a estar nombrada, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, como tenemos en geriatría, vieron que la doctora les habrá indicado que tenemos gigantes de la geriatría, ¿no? También tenemos gigantes nefrológicos, como para hacer un pequeño resumen, repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Acuérdense entonces que tenemos hipofiltración senil, o sea, disminución del filtrado glomerular, 1 mililitro por año a partir de los 30, disminución de la reserva renal, que habíamos dicho que el riñón del paciente mayor no tiene esa posibilidad de aumentar su filtrado glomerular ante una carga importante de solutos, como puede ser una dieta importante con muchas proteínas, ¿sí? Esto de la hipotonicidad medular, que era porque no se reabsorbía el ácido úrico, no se reabsorbe el sodio, por lo tanto tenemos esa dificultad para diluir o concentrar, ¿sí? Se deshidratan fácilmente y se llenan de líquido fácilmente los pacientes, ¿sí? Y menos si tienen una bomba que no les funciona bien. En general todos los pacientes, ustedes vieron que cuando les piden un ecocardiograma dicen función diastólica levemente alterada de acuerdo a la edad, ¿se vieron que moderadamente afectada? La función diastólica, ustedes saben a qué se refiere cuando les hablan de disfunción diastólica. ¿Hay alguien que no sepa qué es disfunción diastólica? Por las dudas del siglo. Bueno, disfunción diastólica es cuando vieron que, ¿se acuerdan de la ley de Starling? Que el ventrículo se dilata, ¿sí? Lo suficiente como para después volver a contraerse. Cuando más se dilata, más se extiende, cuando tiene el volumen sistólico, mayor fuerza de contracción tiene. Hasta que llega un momento que tanto que la fuerza de contracción es menor. Bueno, los pacientes, acuérdense que todos tienen esclerosis también del ventrículo, por las fibras colágenas que se esclerosan. Entonces no tienen una dilatación, no tienen un volumen diastólico tan importante como para dilatarse. Se dilatan poquito, cuando tienen un volumen sistólico, cuando entra el volumen de la aurícula hacia el ventrículo, se dilata poquito, ¿sí? Y se contrae. Entonces a veces yo digo, ojo, tengan cuidado, porque es peor tener una disfunción diastólica que una disfunción sistólica. Porque si uno tiene una disfunción, digo, un ventrículo dilatado, tengo como para más volumen, como para ir manejando la entrada de agua y de líquido que yo le estoy dando. Pero si yo tengo una función diastólica alterada, el volumen de ese ventrículo es pequeño, ¿sí? Entonces me manejo con un nivel, con una recta, con un espacio pequeño.
¿sí? Porque enseguida me van a hacer edema agudo del pulmón, porque aumenta la presión rápidamente, ¿sí? No tengo un ventrículo dilatado que yo le voy a poner líquido, hasta que llegue una presión que no puedo más. Me hacen edema de pulmón enseguida, o me disminuyen la función, el volumen sistólico enseguida, ¿sí? Entonces es más difícil de tratar a los pacientes que tengan una disfunción diastólica que una disfunción sistólica. Dice, bueno, me quedo tranquilo, total, la disfunción no tiene disfunción sistólica, no tiene un ventrículo dilatado. Ojo, porque a veces es más difícil el tratamiento de un ventrículo que no se distiende que se distiende mucho, ¿sí? Porque más rápido voy a hacer un edema agudo de pulmón, ¿sí? Y estos pacientes tienen esa dificultad, que se deshidratan rápido y no toleran mucha cantidad de agua porque no la pueden eliminar, ¿está? Bueno, tienen neuroobstrucción. Los varones ya saben porque tienen digamos, aumento del tamaño prostático, las mujeres porque tienen a veces algunos problemas ginecológicos o porque tienen una disfunción del detrusor o de los esfínteres, por un problema autónomo, simpático, parasimpático, que no pueden, tienen una vejiga neurogénica o porque se ve con pacientes que tienen alteraciones de artrosis de columna lumbar y sacra, donde tienen pinzamientos y qué sé yo, y los nervios pudendos que van a ir hacia la zona de la vejiga pueden traer alteraciones de la función de la vejiga, ¿sí? Con vejigas neurogénicas. Bueno, vimos bastante bien esto de la disfunción tubular, con aumento de las fracciones excretadas de sodio y disminución de las fracciones excretadas de potasio, donde tengo sodio bajo, potasio alto, ¿sí? Tengo esto de la labilidad tubular. ¿A qué se refiere con labilidad tubular? Que los túbulos se ven que están más predispuestos a estar alterados por una noxa, ya sea isquémica o una noxa tóxica. Por ejemplo, le damos aminoglucósidos a un paciente, o le damos, como estábamos hablando, cisplatino o anfotericina, ¿sí? Son sustancias que normalmente en un paciente más joven no les daría una alteración a la célula de los túbulos. En estos pacientes tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y también tardan más en recuperarse cuando tenemos una insuficiencia renal aguda parenquimatosa. Entonces, si un paciente joven de una insuficiencia renal aguda, la fase poliúrica va a llegar a los 4 o 5 días, puede estar 4 o 5 días con la fase poliúrica y sale, en un paciente mayor siempre los tiempos van a ser mayores, ¿sí? Y tienen una disautonomía vasculorrenal. Esto, hay alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo. Generalmente el riñón tiene como una protección hacia situaciones de hipertensiones severas o de hipotensiones severas, para que el riñón no se lesione. En el adulto mayor esto no es tan así y se lesiona tanto con hipertensión como con hipotensión, ¿sí? A ver, si me quieren hacer alguna pregunta, hagamos la hora. Bueno, nuestro paciente regresa a la consulta luego de 10 años. Se había trasladado al sur con su familia y refiere como datos nuevos una diabetes tipo 2, que ya la habíamos, en ese momento no había aparecido, desde hace 8 años. Quedamos sanos porque cuando lo vimos, hace 8 años lo habíamos visto, no se lo diagnosticamos, pero no la tenía. Hipertrofia prostática, acúfenos, dolor en rodilla derecha luego de caída hace 5 años. Vieron que es un paciente bien gerontológico, ¿no? Digamos, tiene múltiples patologías. Es común que le aparezca a todos los pacientes que tienen múltiples situaciones patológicas, ¿o no? Bien. Medicación actual está con enalapril, 10 miligramos 2 veces por día, diclofenac, 50 miligramos día, metformina, 850 miligramos día, gliclazida, 60 miligramos día, nimodipina, 30 miligramos día, diosmina, 500 miligramos día, tansulosina, 0,4 miligramos día y finasteride, 5 miligramos día. Al examen físico está orientado en 3 esferas, tiene actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Normal, ustedes saben qué es eso, ¿a qué se refiere? Ya lo vieron, ¿verdad? Actividades de la vida diaria, instrumentales de la vida diaria, lo vieron. Y deambula con bastón y viene solo a la consulta. Bueno, ¿qué les parece?
yo no me interesaría saber si el riñón puede soportar la medicación de llanta. Bien. Bueno. Listo. ¿Alguna otra cosa más? Ahí hay medicamentos potencialmente iatrogénicos. ¿Cuáles? El diclofenac. ¿Por qué? ¿Cuál es el? ¿Tienen idea cómo es el que funciona? Incluye las prostaglandinas a nivel renal y disminuye la filtrada. O sea, Exactamente. Disminuye, aumenta eso. Después tiene diosmina, que no sabemos por qué se lo prescribieron. Sí, tiene, digamos, ¿tiene algún asidero científico? No. ¿La diosmina? ¿Leyó algún trabajo que diga que la diosmina sirve? Bueno, ¿qué más tiene? El tema de la próstata. Bueno, la tamsulosina y finasterida serían dos que yo primero no se lo sacaría porque por ahí tiene una hipertrofia prostática y aparte la tamsulosina lo que nos ayuda es que el esfínter inferior relaje el esfínter y que por ahí tiene una obstrucción, podría decir, que lo puede ayudar y que encima que tiene nicturia y el pobre señor, viste, está orinando cada 5 minutos, bueno, por ahí eso lo reveríamos. Pero ¿qué otra cosa reverían de lo que está tomando? Bueno, ¿y qué otra cosa más? De la medicación que están leyendo ahí, ¿cuál podríamos sacar? Ya sacamos el diosmina, ya sacamos el diclofenac. ¿Cuál es el criterio de prescripción para la nimodipina? Yo supongo que se lo han dado porque tenían Por acúfenos. los acúfenos. Pero tiene alguna... No sabemos cuánto hace que lo está tomando, no tenemos tiene ninguna evidencia. No hay evidencia científica que diga que la nimodipina nos va a servir para mejorar la circulación en ningún lugar. Yo creo que la única indicación es hematoma extradural agudo y nada más en internación, que sea las primeras horas para evitar el edema cerebral y evitar el espasmo de los vasos circundantes al hematoma. Pero creo que es la única indicación precisa con asidero científico que hay. La nimodipina no sirve. Así que ya de la polifarmacia que el señor tiene le podríamos sacar 3, ¿no? En neuro generalmente dan el mismo reactín para el tema de la circulación cerebral. Para mejorar. En una época estaba muy de moda, vamos a tener un neurólogo a la tarde que viene Porta. Le vamos a volver a preguntar, pero ha caído en desuso prácticamente para... El laboratorio Rafa te quiere poner nimodipina Lassa, te quiere poner nimodipina todos los huecos. En una época estaba de moda. Una pregunta. Dijimos por la potencialidad iatrogénica renal. Estimo que se lo han puesto por el dolor en la rodilla derecha y si ahora podemos usar paracetamol, combinar con... Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen, primero, acuérdense que tienen disminución de su filtrado glomerular, también tienen disminución del metabolismo hepático, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. Paracetamol podemos probar, siempre haciendo un control de enzimas hepáticas, cada tanto. Y si no, no tengan miedo a los derivados de la morfina. No, ¿Tramadol? Sí. no, mira, el tramadol no te va a dar ni alteraciones a nivel del aparato digestivo, no te va a dar gastritis, no te va a dar alteraciones a nivel del sistema renal, de función renal. A mí me gusta el miedo a veces los ancianos para el tema de la solencia. Bueno, vos empezás con dosis muy pequeñas. Es lo que yo siempre digo con los viejitos, hay que hacer como con homeopáticos. La hacemos con 25, las dosis son de 50 mil equivalentes. Bueno, de 50 miligramos. Empezamos con 25 miligramos y vemos cómo lo tolera. También si te va a traer somnolencia y después se nos cae, bueno, por eso. Uno también te da constipación. Eso también hay dos cosas que tenés que ver. Te dan constipación, que ya vienen constipados, pero uno evalúa al paciente en su totalidad, ¿no? ¿Qué tipo de dolor tiene? ¿Es un dolor invalidante que el paciente no puede vivir? Démosle una mejor calidad de vida. Aunque esté constipado, vemos cómo hacemos con la constipación. Pero realmente, si el dolor no deja vivir, no le voy a dar diclofenac, porque le voy a tener que dar 3 diclofenac por día y me voy a quedar sin función renal. Entonces, yo prefiero darle un derivado de la morfina, le doy un tramadol o...
no sé qué viene, o una codeína, que también viene acompañada a veces con sola o paracetamol, Doloflix. Sí, yo a veces me manejo mejor con esas drogas y no dar antiinflamatorio. A veces es difícil convencer a los pacientes, para decir, ay, me voy a hacer adicto a la morfina, me voy a hacer adicta. ¿Cuánto tiempo le queda? No le digo eso. Pero no se va a hacer adicto en ese tiempo. Si se hace adicto, mejor. No, ahora lean, empiezan a buscar información, porque ya me han preguntado muchos pacientes ancianos, muchos que tienen dolor, sobre el aceite de marihuana, ¿está? En boca de todos. No de los jóvenes también, sino de los adultos mayores que me han preguntado. Bueno, uno tiene que ponerse al tanto. Después te voy a mandar algunas estudios que tengo sobre eso, si lo querés pasar. Porque preguntan. La verdad que yo no tengo experiencia en saber qué respuesta hay con respecto al aceite de morfina y cómo de marihuana, de marihuana y cómo se da, y en qué circunstancias, la verdad que no tengo idea. Pero bueno. Cada uno se va haciendo su experiencia. Mi experiencia personal es que me llaman muchos pacientes en tratamiento con tramadol, que la familia les sigue dando el tramadol porque realmente les calma el dolor y les genera mucho compromiso a nivel de sensorio, del equilibrio, le produce caída. ¿Por qué? Porque el familiar está bien, dice sí, le calma, o él mismo, y lo sigue tomando. Entonces, digamos, la idea que yo manejo de mi práctica es que lo uso para el dolor agudo, para el rescate del dolor agudo, y después para el mantenimiento del dolor crónico. También está la pregabalina, que también está de moda, cada uno hará su experiencia. A mí me ha dado buenos resultados unidos a antidepresivos, en fin. Esto es dolor global, es otro tema. Pero acuérdense que también la mayoría de los dolores que el paciente tiene también son de tipo radiculares, ¿no? Tiene mucha artrosis de columna cervical, columna dorsal, y la mayoría de los dolores no son dolores mecánicos por la artrosis, salvo los de la rodilla, que uno puede diferenciar entre es un dolor mecánico y un dolor inflamatorio, pero en general pueden ser tipo lumbociáticos, cervicales, con irradiación al brazo. Uno con pregabalina, bajas dosis, anda bien, asociado como un antidepresivo, como dice. Yo quería hacer un aporte. En el caso del paciente es diabético tipo 2 de hace 8 años, también habría que ver si es que hay un compromiso de una neuropatía diabética por un mal control metabólico. Exactamente. Lo que estaría indicado el caso de la pregabalina para mejorar el tema del dolor. Perfecto. Además, hay que tener en cuenta algo. El tramadol no se puede asociar con duloxetina, que estaría muy bien indicado por el tema de las interacciones. Entonces, o tramadol o duloxetina con pregabalina. Eso sí se también el escitalopram se asocia bien con la pregabalina. Claro. Y también puedes usar algo de tramadol para un rescate de un dolor agudo ocasional. Yo les había dicho que cuando intervengan comenten de dónde son y el nombre, así más o menos nos vamos... Félix Aragón y Tucumán. Muy bien, bárbaro. Y vamos a exigir el nombre y el lugar. Una cosita más. Y también había leído artículos que se puede asociar gabapentin con pregabalina y duloxetina para una mejor respuesta para el tipo de dolor. Pero obviamente en dosis crecientes adecuadas. Eso siempre son dolores radiculares, neuropáticos, no dolores mecánicos. Como dolores mecánicos no va a tener respuesta. Totalmente. Yo yendo más que nada por el antecedente del paciente en caso que se pruebe una neuropatía diabética. También, perfecto. ¿En qué tiempo aparecen estos problemas de las polineuropatías? De evolución de un diabetes. Generalmente después de los 10 años, ¿sí? No antes. Generalmente. Si uno tiene una polineuropatía, un paciente que uno siguió, ¿no? Porque hay pacientes que tienen diabetes y ni idea que tienen diabetes y resulta que aparecen con polineuropatía y uno hace electromiograma y era una polineuropatía diabética. Pero pasó 8 años de su vida sin diagnosticarse su diabetes, que la tenía, ¿está? Bueno. Este señor es el mismo que veníamos viendo, que tiene una TA de 110-60, una frecuencia cardíaca de 87, un peso de 64, una talla de 1,66, bajó de peso, venía bajando, y bueno, pasaron 10 años, ¿no? Ya lo tenés como... Datos positivos, tenía ese soplo que empeoró un poquito, un abdomen globoso, tiene una matidez suprapúbica en hipogastrio, edemas 1 en 3 hasta la mitad de su pierna, venas dilatadas en miembros inferiores, pulsos pedios y tibiales posteriores disminuidos,
relleno capilar enlentecido, reflejo capilar equiliano disminuido, bilaterales, rodilla derecha sin choque rotuliano, rótula inestable, atrofia de cuádriceps, dolor en cara interna en inserción del sartómero. Entonces, de todas las medicaciones que estamos teniendo, te vamos a dejar, ya habíamos visto que la nimodipina se la sacábamos, la diosmina se la sacábamos, el diclofenac se lo sacábamos, porque con este examen físico, uno que puede sospechar. Tiene una matriz suprapúbica que puede hablar de que él está haciendo una vejiga que retiene por un problema prostático. Bien, listo. Ese problema lo tiene. Bien. Habría que buscar alguna tumoración que el paciente descarta, el paciente que sea un poco. Bueno, sí, puede ser, pero ¿por qué decís? Puede tener mayor. Está bien, tiene una edad, pero también puede tener hipertrofia de próstata, también. Yo creo que igual tiene 80 y pico de años, está bien, podríamos investigar. También uno tiene que ponerse, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Lo vamos a investigar? ¿Le damos una punción prostática o no? Es un tema que después discutiremos, ¿sí? Con 82 años que tiene. Lo que es la parte vascular y neuropática se está deteriorando, o sea, los miembros. Claro. Claro, o sea, vamos a hablar, como dijo nuestro compañero de Tucumán, que puede tener una polineuropatía diabética, ¿sí? Entonces, por ahí, el diclofenac tampoco está indicado para dárselo, sino como darle una pregabalina, gabapentin, que también sabemos que no va a tener alteración en la función renal, ¿sí? También, también. Sí, bien. se piensa en los pacientes diabéticos. Sí. Igual tratemos de darle la menor cantidad de medicación posible, porque vamos sumando y después nos vemos cómo vamos a terminar. ¿Sí? Bueno, por eso, él tiene edema, por ahí eso lo podemos corregir, que vemos diosmina, por ahí le ponemos unas medias elásticas, que con eso va a mejorar su insuficiencia vascular periférica venosa, y lo que podemos hacer es que mejorarle con la pregabalina y que camine en la medida de lo posible, que sería lo mejor en este caso, ¿no? ¿Sí? Que le va a hacer bien para su diabetes, para su polineuropatía, para su artrosis de rodilla, y por ahí hacerle alguna, parece que tuviera una tendinitis anserina, tiene dolor a la inserción del sartorio, ¿sí? En la rodilla, que por ahí eso puede mejorar con frío local, con alguna técnica kinesiológica o con el magneto, ¿sí? Que pueda mejorar el dolor que es agudo o mejorar su caminata, ¿sí? Mejorando el dolor. Yo haría una electromiografía para saber la velocidad de conducción, para ver la parte de su neuropatía, Veamos, ¿qué nos va a modificar con este señor si yo le hago un electromiograma? Es doloroso, ¿no? Te hiciste con el electromiograma alguna vez. Entonces, siempre vemos a qué nos va a mejorar. Yo estoy sospechando que este paciente tiene una polineuropatía autoinmune y que yo le tengo que dar corticoides a altas dosis. No, sospecho que tiene una polineuropatía diabética. Le instituyo un tratamiento para su polineuropatía diabética. Si vemos que no responde, vemos que evoluciona mal, que aumenta su polineuropatía, que crece, que asciende, entonces sospecho, bueno, que si no se embota, es una mononeuritis múltiple o es una polineuritis múltiple que no tiene la característica de una polineuropatía diabética, entonces por ahí yo me inclino a seguir haciendo el estudio. Pero la verdad que este señor ya tiene como un cuadro ya atribuible. Sí, no me da hacerle un electromiograma. Yo soy poco invasiva, no doy inyectables, no. Gracias que le hago la endoscopía y la videocolona, después trato de no agredir, ¿viste? Digamos, uno tiene que pensar, bueno, soy muy estricta y agredo y los pacientes después se te escapan. ¿Cuál es lo que uno tiene que tener? ¿Vos querés que venga el paciente y vos lo podés controlar aunque no cumpla exactamente lo que vos le decís? ¿O ser tan estricta y ser tan perfecta que el paciente se te fue y no volvió nunca más? Eso hay que poner también en la balanza, que es lo que uno quiere con sus pacientes. ¿Sí? Porque no se lo hace hoy, por ahí se lo hace la semana que viene, lo convence, lo charla, lo vas viendo, ¿no? Porque por ahí, viste que el médico te dice, usted fuma, no venga más. No se atienda más conmigo. ¿Es una medida, desde el punto de vista médico, es adecuada? Yo siempre me lo Hay que fortalecer la relación médico-paciente. Yo siempre me lo pregunto, ¿quién es este para decirme que si no fumo no vengo más? Bueno, no vengas más, le dice el médico, moriste, le dice al médico, quédate vos solo, ¿no? Digamos, ¿cuál es su función? Es una prevención, más que nada prevenimos, hacemos prevención.
Si él viene y sigue viniendo, por ahí lo convenzo en algún momento de que deje de fumar. Porque si le digo no venga más a verme, seguramente va a seguir fumando eternamente. ¿Sí? Bueno, entonces vimos con este paciente que hay un montón de cosas que le sacamos. ¿Sí? Bien. Y lo mandamos a hacer cosas que no son estrictamente una terapéutica medicamentosa, sino una terapéutica no medicamentosa. ¿Sí? Le ponemos medias elásticas, lo sacamos a caminar, que haga un poquito de gimnasia, la mandamos a kinesiología. ¿Sí? Bueno, sigue el caso clínico, tiene unos glóbulos blancos de 5200, una hemoglobina de 11, un hematocrito de 35, un volumen corpuscular medio de 107, una urea de 40, una creatinina de 1,52, un filtrado glomerular de 44, una glucemia de 138, una hemoglobina glicosilada de 7,8, un sodio de 130, potasio de 5,1, orina proteinuria positiva a una cruz. Un riñón derecho de 118, 50, 35 con una cortical de 10 y un riñón izquierdo de 120, 55, 25 con una cortical de 11. Una dilatación pilopericial moderada y un ecocardio que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, que antes no tenía, si no me equivoco, lo único que tenía era pequeña dilatación auricular izquierda. Acuérdense que la dilatación auricular izquierda es un signo de que vamos a tener una hipertrofia ventricular izquierda después, ¿sí? El primer signo de hipertensión mal controlada, puede ser. Una pared posterior de 13, que teníamos una de 11, una disfunción diastólica, una aurícula izquierda de 47, teníamos de 42, como nos fuimos empeorando un poquito, una esclerocalcificación aórtica con una estenosis moderada y una área valvular de 1,2. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasó con este señor? Tiene una estenosis importante avanzó la estenosis importante aórtica para producir las cavidades cardíacas, dilatándola. Empeoró su creatinina, el filtrado glomerular que tenía de 50 y pico, bajó a 44, lo empeoramos un poquito. Bajó también el La hemoglobina que puede ser por el bueno, ¿qué nos sirve para algo volumen corpuscular ahí? Sí, está aumentando. ¿Y eso qué nos está indicando? Eso puede ser hay que descartar si es una megaloblástica o no megaloblástica. Claro, entonces, perfecto. teniendo el dosaje de vitamina B12 que habría que hacerle. Exactamente. ¿Sí? Que a veces tenemos primero trastornos neuropáticos que trastornos de nuestro valor de hemoglobina y glóbulos rojos. ¿Sí? Este señor tenía, ¿te acuerdas? Tenía dolores al caminar y tenía como parestesia y molestias por ahí. No solamente era por su neuropatía diabética, sino tenía un trastorno por su disminución de la absorción de vitamina B12. La vitamina B12 se encuentra en las carnes de vaca, en general. No hay pocas otras cosas donde se encuentre vitamina B12, en huevo, pero en la gente grande, carne de vaca es dura, fibrosa, no la puedo tragar, está seca. Todas las dificultades tiene la carne de vaca. Mejor la carne de pollo, ¿no? Pollo, comen pollo, todo lo que puedan. Pero bueno, tenemos que tratar de que coman carne de vaca, ¿sí? De alguna manera, o que la piquen, que la procesen, que no sé, que coman hígado. Pero hay que comer sin culpa. habría que tener en cuenta, sí. Habría que tener en cuenta del aporte de la vitamina B12 a través de la alimentación. ¿Por qué? Porque el paciente tiene ya un compromiso renal. Entonces no se le podría dar. Bueno, a ver, sí, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Es cierto que ¿cuánto es el valor de proteínas que uno le da a un paciente con insuficiencia renal? 0,8. Pero vos qué tenés, ¿qué querés tener? ¿Un paciente con una excelente función renal y desnutrido? ¿O un paciente que disminuye un poquito la función renal? Se ve que no come, porque tiene una uña de 40, o sea que... Bueno, acuérdense que los pacientes son hipourémicos porque no reabsorben la urea en el túbulo. O sea que la urea ni la creatinina son cifras que nos van a servir para ver la función renal. La urea porque la pierde por orina y la creatinina porque siempre tiene una masa muscular baja. ¿Sí? Entonces tampoco la creatinina nos sirve como índice de función renal. ¿Sí? ¿Está? No sirve nada en realidad. No sirve. Una cosa es un paciente que uno ve un día y otro es un paciente que uno va siguiendo. Porque si vos ves que la creatinina va subiendo y vos tenés cuál es el valor de hace 6 meses de la creatinina, de la urea,
es el mismo paciente, que no disminuyó su masa magra en 6 meses un montón, salvo que tenga algún trastorno catabólico. Igual, acuérdense que los pacientes mayores, dentro de la inmunosenescencia, tenemos aumento del factor de necrosis tumoral, que es un factor catabólico, aunque no tengan un tumor. O sea que el consejo para nosotros, en nuestros consultores, sería seguirlos con la fórmula. Seguirlos con la fórmula. Seguirlos con la fórmula y siempre. Seguir la fórmula todo el tiempo. Que el paciente esté medicado con priles y que haga un control de la presión y que esté con algún diurético por alguna causa, le hacemos cada 4 meses urea, creatinina, fórmula y iono. ¿Sí? También. Porque dejarnos 5 minutos para preguntas porque bueno, si no se si nos va a tirar el café. Listo. Bueno, y nada. Analia te tiene que presentar algo que nos tiene desvelada. Bueno. ¿El café va a ser? Bueno, no. Sobre todo esto, que lo que tenemos que tratar de hacer con los pacientes es esto que se llama nefroprevención, ¿no? Como lo habíamos charlado, elegir individualizar el mejor abordaje terapéutico. Con este paciente estuvimos viendo durante toda la charlita que vimos de todo el paciente, estuvimos tratando de ver, de sacarle lo que no le sirve y cuál sería la mejor terapéutica, que a veces la terapéutica no es solo medicamentosa. Eso lo tenemos claro, en los pacientes mayores por ahí muchas veces no es medicamentosa, es a veces oído, ¿no? Sentarnos y escucharlo, que cuando salen caminando divinos, y ver siempre que el paciente viene, revisemos, no nos estanquemos a terapéutica, porque el paciente cambia todas las veces que viene. Pues lo que vos te pareció hace 5 años que lo tenés con lo mismo. Y por eso tenés que, no es que, como te dicen, no me habré hecho resistente a la medicación, no, es que él cambió y por ahí tenemos que cambiar la medicación. No quedarnos estancados en que el paciente sigue igual, porque el paciente, su físico se modifica, por lo tanto vamos a tener que modificar la terapéutica. Esto también, hacerlo con una mirada geriátrica, por ahí parece duro esa frase que dice ahí, ¿no? Pero es mejor una buena calidad de vida que una mortalidad retardada. ¿Qué quiere decir eso? Tengo un paciente de 85 años, como me decía. Sospecho que tiene, un cáncer de próstata. Yo lo voy a poner en esa situación de rueda, de cuando sabemos que por ahí el cáncer de próstata es un cáncer con baja agresividad a esa edad. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a hacer un centello cada 6 meses, le voy a operar la próstata, le voy a dejar con incontinencia de orina, lo que significa que tener una cirugía. Ve, siempre tenemos que consensuar con la familia, consensuar con el paciente, qué es lo que el paciente quiere. Y que una cosa es un paciente que está en perfectas condiciones, bueno, ahí lo charlamos, ¿viste? Pero si es un paciente que tiene otras comorbilidades, yo voy a ver qué es lo que ese paciente necesita para que el año que le queda de vida, los 2 años que le queda de vida, lo tenga bien, con bienestar, ¿sí? No torturado con haciéndome una quimio cada 1 mes, yendo a hacer los 1000 consultas de los 1000 especialistas, para que esos 2 años que igual va a vivir, lo va a vivir mal, ¿sí? Exactamente. Igual eso siempre, si el paciente está lúcido, lo consensuamos con los pacientes. Yo tengo ahora 1000 pacientes que vienen al consultorio y digo, se tiene que dar la vacuna de la gripe, se tiene que dar la vacuna de la neumonía. No me la voy a dar. Le voy a decir, no me voy a ver nunca más. No, bueno, no sé, está bien, no se la dé. Mi obligación es decirle y tratarlo de convencer cuáles son. Pero a veces cuando vos a esos pacientes que le decís, lo convencés y le hacen la vacuna, a ese seguro que le hace un desastre. Porque se contagió antes del nieto, ¿no? No es porque la vacuna le hizo mal, sino porque el nieto estaba con un resfriado y él se contagió del nieto y le echan la culpa a la vacuna que yo le indiqué. Me encanta porque ella te saca, o sea, pone en palabras todo lo que uno piensa, o sea, así es. Bueno. Y la palabra final, esto no fue combinado, pero que nos va a acompañar a lo largo de todo este trayecto, que es el tema de fragilidad, que se acuerdan que lo empezamos a ver en el foro, y hoy lo van a escuchar muchas veces, por cada docente y visto de cada manera. Así que genial que lo hayas puesto. Sí, y a eso, la fragilidad que ustedes ya si lo vieron en el foro, saben que es pérdida de fuerza y pérdida también de la resistencia a la actividad. Vieron que viene y dice, ¿puedo caminar una cuadra y ya estoy agotado? Y ustedes buscan, no tienen insuficiencia cardíaca. Sí, falta y pérdida de la adaptación a los cambios. Sí, yo siempre tengo un ejemplo como que ustedes que son jóvenes van caminando en la vida por una autopista, por la Panamericana que tiene 10 carriles, ¿no?
yo ya voy caminando por una autopista que tiene 2 carriles. Cuando tenga 80 voy a caminar por un camino de montaña. Viste que cualquier cosa me desbarranca. Va a ser así. Bueno, así es el paciente. Que cualquier pavada lo desbarranca y cae. ¿Sí? Por eso esto de la fragilidad un poquito es así. El paciente frágil, cualquier situación concomitante, tienen dificultad como soportar cualquier situación de estrés y eso lo hacen que... A ver, ahora nos vamos a reír todo, porque el docente que viene da otro ejemplo, que es Julio, que pone una copa en el borde de una mesa, y viene una corriente de aire y la tira y la rompe. Bueno, nos vamos a reír todos, porque va a dar ese ejemplo, pero el de la autopista no lo había escuchado. No sé si se hace en otros lugares, pero en el hospital italiano todos los pacientes mayores de, no sé, no de 65, pero un poco más, se mide el índice de fragilidad antes de que entren, antes de entrar en internación, claro. No, de tomar la decisión de la cirugía. Y seguro, también seguro. Con el cirujano para ver si es un candidato o no. Sí. O sea, pero la fragilidad específica. Sí, yo igual siempre, con el hospital italiano tiene una cosa que tiene mucha gente, muchos protocolos, uno a veces choca con esos protocolos tan estrictos, porque todo es lindo si no es tu papá, no es tu tío, ¿viste? Después cuando te toca que es tu familiar, uno siempre los protocolos van, pero está bueno. No, está bien, digo, pero que la los gente cirujanos empiecen a tener en cuenta el concepto de fragilidad. Sí, tendría que venir acá donde está atravesado por la medicina de adulto mayor, entonces está bueno, como decir, que lo tengan. Igual en nuestro hospital todos los pacientes son frágiles, ¿no? Es muy difícil en nuestro hospital que operar a los pacientes. Sí, en realidad, por ejemplo, en traumatología en nuestro hospital se operan todos, estén con una buena filosofía, que es que evitar las complicaciones de la fractura de cadera. Pero bueno, en el italiano tienen esta mirada respetuosa, digamos, del adulto mayor. Bueno, entonces, cuando estábamos hablando de nefroprevención, hay algunos puntos que por ahí, ya termino, ¿no? ¿Sí? ¿Un minuto? Algunos puntos que por ahí tenemos que tener en cuenta en el adulto mayor, es este que yo decía, mayor de 75, 80 años. Vieron que esto de la sal estricta en la dieta, contra los pacientes mayores tratamos de que no, por lo menos 2 gramos de sal en la dieta podemos hacer, 2 gramos de sal. Vieron cuando uno saca una aspirina, ese huequito que queda lo llenamos, es 1 gramo, o sea que de eso pueden 2 gramos de sal, es 1 gramo. Tratemos de no tener una hemoglobina no menor de 12 gramos, porque eso lleva a que el paciente tenga, si tiene algún deterioro cognitivo, puede empeorar por la hipoxia que te da una hemoglobina baja o puede favorecer a las caídas, ¿sí? Una hemoglobina glicosilada no menor de 8. Para no ser tan exigente con el... Exactamente, no ser tan exigente con los controles de glucemia en los pacientes adultos mayores, porque un paciente mayor que tiene una hemoglobina glicosilada muy controlada, 6,5, como uno diría un paciente joven, eso te va a dar hipoglucemia matutina, seguro. Y eso termina cayéndose el paciente y con una fractura de cadera, con un trastorno cognitivo mayor, ¿sí? Así que concretemos, uno que trata cuando tiene una hemoglobina glicosilada de 6,5. Quiere un paciente joven porque sabe que va a tener 40 años de diabetes por delante y quiere tener un buen control glucémico. ¿A este paciente nos quedan 5 años de vida por delante? Que tenga una hemoglobina de 160, 170, 180 por la tarde, no va a ser que tenga mayor polineuropatía o va a tener mayor esclerosis renal. Ya lo tiene. Una glucemia por la tarde. Una glucemia. Sí. Bueno, una TA, en un paciente no diabético que no tenga proteinuria, digamos, hasta 150, 90 estamos bien en los pacientes mayores. ¿Sí? Porque se vio que con tensiones muy bajas pueden desarrollar una insuficiencia renal aguda que no se revierte con el aumento de la TA. ¿Sí? Porque no tienen esta capacidad de regular bien su parasimpático y traen isquemia del riñón y que no puede después evolucionar favorablemente y revertir esa insuficiencia renal y queda en insuficiencia renal. Haría como un hipoflujo. Claro, sí, un hipoflujo que no puede regular. ¿Tá? Entonces, no nos asustemos con pacientes viejos que tienen 150, 90, están asintomáticos, nos quedamos ahí, estamos bien, ¿sí? Y sobre todo hacer hincapié en hacer ejercicios y en la dieta. Nuestro compañero de Tucumán tenía razón también de dar baja cantidad de proteínas en la dieta, pero también tenemos que tener un paciente
que son frágiles y necesitamos tener buena musculatura. Y la buena musculatura se logra teniendo por lo menos 1 gramo de proteína por día. Si no, no lo vamos a lograr. ¿Sí? Y haciendo ejercicios de tipo aeróbicos. Caminar, subirse a la bicicleta, ¿sí? Con un poquito de peso, un poquito, no mucho. ¿Sí? Porque después tenemos las tendinitis, ¿sí? Por usar excesivo peso. Vienen con el manguito rotador, que no pueden levantar, que no se pueden peinar. ¿Sí? Y evitar la polifarmacia, ya acuérdense que es porque hay disminución del filtro glomerular y disminución y alteración del metabolismo hepático de las drogas. ¿Sí? Y siempre realizar ajuste de dosis, siempre el paciente va modificando su peso, vieron este señor se modificó el clearance en cuánto y cuánto modificó su peso, entonces vemos ajustando la dosis de los medicamentos que le vamos dando, por ahí se pone hipotenso con el uso, acuérdense que las drogas antihipertensivas son cardiorremodeladoras, por ahí deja de estar tan hipertrófico, mejora, disminuye su TA, entonces modifiquemos, no lo dejemos siempre con la misma dosis. Vemos, pues si el paciente va muy hipotenso, lo regulo, o le doy un poquito de sal, si puede. ¿Sí? Bueno, creo que nada más. Ahí Sí. tenemos una pregunta, Luisita. Ah, sí, cómo no. No, lo que pasa es que a veces es muy difícil. A mí me pasa. Tengo una paciente diabética de más de 50 años insulinodependiente. Sí. Y esto de explicarle la hemoglobina glicosilada que tiene que estar cerca de 8, Sí. la señora está obsesionada con que su médico de hace 40 años Claro, dijo que le tenía. dijo que la hemoglobina tenía Sí, que estar bueno, en ¿viste? 6. Sí, bueno, ese es un paciente, es ese paciente. Claro, y cuesta un montón después, son muchos años de Sí. irles cambiando el versito. Claro. ¿De dónde sos vos? De La Pampa. La Pampa, ¿tu nombre? Verónica. Verónica. Sí, pero es lo que ella dice, te tenés que acoplarte al paciente. Claro, es un trabajito de hormiga porque Claro. fueron muchos años de esta señora. Esa vos esta 40 señora, años un médico de cabecera. seguro, y ahora cambió. Tocó Se a vos. mudó porque quedó viuda, la hija se la trajo a vivir a otro pueblo, cambiar de médico después de tantos años y que yo le cambio el verso de su médico de toda la vida, le nos está costando O ahora. peor aún cuando muere el médico de cabecera, eso es terrible. Claro, sí, me ha pasado. Yo creo que es importante, sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de empezar una nueva relación, establecer un buen encuadre. Y yo le explico, porque confío que la gente tiene capacidad para entender, que la ciencia siempre es, en este momento, esto es lo que se conoce sobre lo que vos tenés, pero esto no significa que no se pueda modificar. Y yo se los explico, se los blanqueo. Es más, cuando instauro un tratamiento les blanqueo las posibilidades de que tal vez no funcione y haya que cambiarlo, porque creo que la guía anticipatoria ayuda a la gente, A la ansiedad. porque la gente básicamente desconfía. Sí. O sea, si va con vos de primera vez y hace 40 años que se atendió con otro, va a desconfiar. Cualquier cosa que le digas la va a consultar con otro, va a generar, lo va a poner en duda. Entonces es importante anticiparlo por ahí. Bueno, en este caso particular no me pasa que consulta con otros médicos, porque ella considera que soy su médica cabecera ahora. Pero me pasa con que todo el tiempo es, pero mi doctor de siempre me dijo esto. No sabes si no Ahora me consulta está con diciendo- otros, porque Eso tampoco. lo hacen. El de Polo es ella sola, por eso. No somos bueno. seis. Está bien. Sí. Acá creo que somos muchos. Claro, no, allá te enterás. Sí, bueno, vos ponés El el caso. asunto es eso, es que Te tenés que ganar el Claro, corazón. sí. no lo tiene, entonces Decirle que te trae, ella te trae, por ejemplo, las glucemias matutinas. sí, Bueno, así, mire, ahora usted está más grande, esta es una glucemia muy baja para usted ahora, se puede caer, explicarle cuáles son las consecuencias de que ella tenga una hipoglucemia. Por ahí, todas las veces, cuando le cuento, una cita, más otra cita, más otra cita, por ahí se venía convenciéndola. Con la presión arterial pasa lo mismo, cada vez menos. O de caer. Claro, claro. Pero no son. Bueno, espero que les haya servido. estuvo bárbaro. La verdad que merece un aplauso. A ellos que colaboran, porque si no... Ha sido, digamos, una clase clínicamente, ¿no? Con un foco en No, por eso, el aparato, pero... más que nada es lo que el paciente ve, digamos, todos los pacientes adultos mayores son esto, ¿no? Una recopilación de patologías. Y
y uno tiene que por ahí tratar de evaluar cuál es la patología que más alteración funcional le va a traer y ponerse el eje en esa patología. No digo que uno no va a tratar el resto, pero por ahí uno tiene que tratar que el paciente sea autoválido hasta el último minuto de su historia. ¿No? Y morir sano, digo claro, yo, ¿viste? Pero... derribar el mito de que la medicina, tratar al adulto mayor no es, como decía mi jefa, como decía Nora, que falleció, decía, no, tratar a un adulto mayor no es palmoterapia, vaya señor, está todo bien. O sea, los casos hay que pensarlos, cada caso es diferente. Hay una fisiopatología detrás que nos va a generar, nos va a ayudar a optimizar, el conocerla, la funcionalidad. Entonces, bueno, de esto se trata. Y no decirle, porque ¿viste? Los pacientes dicen, bueno, bien, y dice que porque soy viejo tengo que pasar así. Y no es así. Digamos, uno tiene que tratar un buen vivir hasta sus últimos días, así que hay que tratar de ayudarnos. De cosas que no las vamos a poder resolver. Pero bueno, por ahí, que él lo entienda, que el paciente entienda que esa situación no la vamos a poder resolver, también sirve. Sí. Para... Y la familia. Sí. También siempre con la familia, porque hay como un furor, sí. Curar, y que todo, parecería que todo se puede resolver, sí. todo se puede tratar, sí. Y incluso hasta uno podría postergar la vejez y la muerte, porque la idea esta de, ¿no?, la prevención está instalada, como que todo es prevenible, lo cual no es cierto. La gente tomó eso. Sí. Sí, uno también, tiene también. que decir, no, mira, cáncer de próstata, por más que te hagas el PSA, no te va a servir para nada. Claro. Sí. Entonces, también uno tiene que cambiar, me parece, un poco el modelo mental al trabajar con adultos mayores, de dónde poner el foco. Porque tenemos como la tendencia así, a ver, este valor está mal, este valor está mal, esto no, como... Sí, como le pasaba a este señor, que cada síntoma que tenía le daban una medicación, ¿no? Cada síntoma que tuvo era una medicación diferente. Sí, tuvo 7 síntomas, 7 medicamentos que tenía indicados. Y por ahí no hace falta, porque tenemos otras terapéuticas. Ya empezando desde la base de no pedir de más. Claro, ya sería como evitar la cascada desde el comienzo. Lo que pasa que, hola, Gabriela de La Pampa. Muy bien. Creo que es el tema este de las interconsultas y las derivaciones. Entonces viene el paciente derivado del urólogo que ya le dio esto, viene el paciente derivado del cardiólogo, y por más que ellos digan que uno es el médico de cabecera o el médico que los va a seguir, ya vienen con toda esa polimedicación. Está bien, yo entiendo que es difícil cuando vos tenés, digamos, yo creo que uno tiene que ir aprendiendo de las cosas más frecuentes de los pacientes y eso tratarlo uno. ¿Sí? Claro. Creo que cada vez hay que tratar, ustedes van a ser médicos de familia y tienen un lugar donde los especialistas por ahí es más dificultoso, una insuficiencia cardíaca, tratamos, chicos. No hay que ser, no tener una arritmia compleja, una insuficiencia cardíaca. Ustedes son capaces de tratarla mejor que el cardiólogo, porque conocen al paciente, conocen los síntomas del paciente, conocen cómo vive, dónde. Usted lo que come, que el cardiólogo ni le pregunta. Uno le toma la presión, le hace el electro y dice, bueno, siga. Y ustedes tienen otra vivencia con el paciente, ¿sí? Entonces, por ende, de a poquito, no te digo que si es la primera vez que lo ves, no lo vas a convencer, pero de a poquito vos vas a ir tratando al paciente con las patologías que él tenga, de la mayoría de las patologías que tenga. Vas a ver, va a ser así. Por ahí en el primer tiempo de tu práctica no, pero después va a ver que vas a hasta decir, che, pero escúchame, yo le hago más cosas que el especialista, al final, ¿para qué lo mando? Si le hago mejor, te van a venir los pacientes y van a decir, mire, al final te me hizo el diagnóstico que no me hizo el especialista. Y eso uno lo va aprendiendo con la práctica, vas viendo a quién vas a derivar y a quién no vas a derivar porque te va a empujar el asunto, ¿viste? Porque al final lo derivás y en vez de darte una solución te trae un problema. Entonces decís, bueno, no lo mando al especialista, veo cómo lo soluciono, ¿viste? Te pones a leer. Y eso también los va a... se le cerró la puerta, pobre, no puede... Los va a reacreditar dentro del concepto del paciente mismo y de la familia. Claro. Los va a reacreditar a ustedes, los va a empoderar en tu desempeño profesional. Cuando vean que vos al final tuviste mejor conducta que el especialista. ¿Sí? No digo que los especialistas no sirven, pero ellos pierden la visión general del paciente. Y más del paciente adulto mayor, que es un paciente complejo. Entonces dicen, no pasa nada, pasa un montón. Son pacientes complejos y, viste, el especialista le duele un boceatal que el paciente le da B12, el corticoide le da un oxa B12, le da 10 ampollas de oxa B12.
Después el tipo te viene con 200, 100 de TA, con una gastritis que sangró, ¿viste? Este no es mi paciente, ¿qué le pasó? Estuvo un mes anterior recibiendo 20 ampollas de algo que vos no le diste, porque lo vio el especialista. Y por ahí vos lo podés haber manejado con otra cosa, convencerlo de que una lumbalgia va a durar 30 días, que se le va a mejorar cuando el disco se vuelva en su lugar, de que tiene que tener paciencia, que no hace falta que esté en la cama, lo podés haber manejado con tramadol, y no con eso. Otra terapéutica que no sea el especialista que solamente le va a dar una sabedosis y que le va a pedir una resonancia y vuelva en 2 meses. Es trabajo de uno que por ahí recitar, siempre es importante recitar al paciente. Lo encontraste que tenía 17, 170, 80, por ahí nada, ves qué le pasó, le modificas un poquito la medicación, lo recitas a las 48 horas. Vengan. Y eso hace que se cree un clima, por ahí yo entiendo, por ahí tenés 25 millones de pacientes, no podés recitar. Pero es un minuto, le tomás la presión vos, ¿no? No le mandás a la farmacia, porque la farmacia por ahí se la toma cualquiera, la tomás vos 5 minutos más de tu tiempo, que ya es un montón. Y el paciente ya la próxima vez ya te va a llamar por teléfono o te va a mandar un WhatsApp ahora y te va a decir, me pasa esto. Y vos le decís, bueno, espere, llámeme tanto que le hablo y hablas y es otra relación. ¿Sí? Por eso, yo digo que ustedes van a terminar tratando el 90% de la patología que van a tener estos pacientes. Bueno.